lo primero, hace 2 días ha fallecido Enrique Dussel, ¿no? Me enteré, ha sido el día 5 de México por la noche, para nosotros era, hoy es 7, ayer yo me levanto muy temprano. Entonces, bueno, me enteré que había fallecido Enrique Dussel y uno se asombra, ¿cómo? Ya se ha, y claro, es mayor, era mayor, estaba a punto de cumplir 89 años. Pero hay personas que a uno le parece que no se van a morir nunca, ¿no? Me pasó con Carlos París, que también le faltaban unos días para cumplir los 90 años. Y por cierto que mañana viene la viuda de Carlos. Bueno, pues quería mencionarlo porque yo lo conocí a Enrique en el año 1971, en Argentina. Él era de Mendoza, pero como yo ya no vivía en Mendoza, ¿no? Yo había estudiado en Santa Fe, me fui cuando en uno de mis viajes a Mendoza me lo presentaron. Tenía mucha fama ya, él me lleva exactamente, pues, 11 años, una cosa así, ¿no? Y, o sea, yo tenía 22 años, bueno, no, un poco más, tenía 25 en el 71, tenía 30 y tanto. Y establecimos una amistad interesante, cada vez que iba, lo veía, y en una oportunidad incluso me pidieron en Santa Fe, que está a 1000 kilómetros de Mendoza, que por qué no organizábamos una reunión con Enrique Dussel para plantear cuestiones relacionadas con la filosofía en América y desde América. Y así fue como en Santa Rosa de Calamuchita, la Sierra de Córdoba, organizamos esta reunión donde estaba Dussel, donde estaban otros pensadores, Juan Carlos Escanone, también un jesuita fallecido hace relativamente poco. Y curiosamente, ahí nace lo que se conoció como el Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación. Mejor dicho, el grupo más clave, porque Dussel ya despuntaba. Y bueno, y entonces es curioso porque ahora todo el mundo, bueno, efectivamente, y luego ya él, por los mismos motivos que yo, o yo por los mismos motivos que él, yo creo que lo comenté, no sé si la vez pasada, él se fue a México, yo me iba a Italia y luego me quedé en España, y tardamos mucho en vernos, y luego retomé esto en una de mis últimas etapas de México, que he tenido varias, y de hecho yo he publicado una foto, estoy en un sandbox con él charlando en el año 2016. Bueno, fue muy grato, la última vez que lo vi fue un poquito antes del COVID, no, sí, del 19, en octubre del 19. Y bueno, pues hablamos, estuvimos en un grupo, discutimos incluso, porque es curioso cómo las perspectivas, incluso de la liberación y de estas cosas, desde México se piensa de una manera diferente que desde aquí. Tiene mucho que ver. Dussel le llamaba esto desde el lugar desde donde tú piensas y desde donde tú escribes, le llamaba horizonte de comprensión. Eso yo lo incorporé, cuando yo lo use es que lo he incorporado de él. Entonces, mi horizonte de comprensión es diferente al suyo. Pero bueno, coincidimos, somos de la misma ciudad, nos hemos dedicado a las mismas cosas. Él es un grande, pero grande de verdad. Y bueno, pues esto quería decir. Tiene muchísimos seguidores en México, muchísimos. Estuvo en la UNAM, por supuesto, bueno, hasta el final, ¿no? Ya digo, en el año 19 fui a un seminario suyo, que yo sabía que estaba ahí, lo saludé y asistí a una sesión y bueno, fue muy interesante. Bueno, entonces quería recordarlo a Enrique Dussel. Le ponía a una amiga que una mexicana, asistía a la reunión, se nos van yendo, ¿no? Algo así, en el mensaje, porque se nos van yendo. Entonces uno toma conciencia que uno está en el frente, porque los que nos precedían ya no están. Entonces, no lo digo de una manera dramática, lo digo de una manera, constatar un hecho y que así son las cosas, ¿no? Pero bueno.
Vivía en Coyoacán, los que conocen la Ciudad de México, lo precioso, donde estaba la casa de Frida Kahlo, de Diego Rivera, donde, en fin, donde estuvo Trotsky, que era muy amigo de los Rivera y de ¿cómo se llama? Frida Kahlo. Bueno, aquí la historia se nos mezcla permanentemente, ¿no? Porque además, aunque vamos a hablar de la antigüedad remota para nosotros, estamos siempre hablando del presente, siempre. Es más, creo que estamos también hablando, estamos hablando del futuro. Bueno, pues yo había dejado un vídeo, yo a veces depende con quiénes estoy. Si es con el otro seminario digo video, porque me miran con cara muy rara con lo de vídeo. Y aquí digo vídeo. Ya vamos a explicar a Carlos si lo hemos contaminado a la medida del inglés, porque es video. Entonces, yo siempre digo tal cosa o la otra, o vosotros o ustedes, cosas de estas, porque... Bueno. Puse un vídeo de la sesión que tuve con vuestros compañeros de América, que por cierto hay algunos que han estado aquí cuando lo transmitíamos híbrido, y los he reubicado en el de allá. Y entonces, porque me parecía que de alguna manera hacía una síntesis de lo que también que conviene recordar. Bueno, voy a ir rapidísimo, porque esto ya lo hemos dicho, pero hasta ahora tendríamos que más o menos tener claro esto, que sería lo siguiente, que todos podemos ser filósofos. La pregunta que nos hacíamos es, ¿todos pensamos? Porque nosotros habíamos puesto que ser filósofo era pensar, o pensar era ser filósofo. Entonces, hablábamos de que lo que aprender a pensar implica ya pensar, un poco parecía un juego de palabras, ¿no? Y yo me recordaba que para Erich Fromm decía, ¿qué significa amar? Para saber lo que significa amar es necesario amar. Y yo decía, y hasta haber tenido situaciones de desamor. Nosotros estábamos en este curso que se titula Aprender de la historia de la filosofía, es aprender de los textos. Aquí pasan dos cosas. Por un lado están las especulaciones, que yo también las hago, lógicamente, esto no es una ciencia exacta, pero por otra parte hay cosas que a veces no se pueden decir. Luego hay muchas maneras de decir lo que se puede decir, pero hay otras que no, porque no hay textos que lo apoyen. Entonces son simplemente elucubraciones, ocurrencias de lo que podría haber sido. Hay muchas anécdotas relacionadas con los filósofos y el pensamiento griego. También decíamos que pensar, hablábamos de lo que no es pensar, yo no entiendo pensar como la simple actividad mental, y hablábamos de lucubrar, soñar, fantasear, etc. Esto quiere decir, esto no es que sea así para que figure en un diccionario, que sea así para todo el mundo, es el modo, la etiqueta que le hemos puesto a aquello que yo quiero aislar y explicar, es pensar en infinitivo. Se le puede poner otro nombre, beta, se le puede poner beta, lo que queráis. Pensar tampoco es igual a inteligencia, actividad intelectual, porque la inteligencia humana es una continuación de la inteligencia animal, y los animales tienen una inteligencia muy concreta, muy específica, y que les resulta fundamental para su subsistencia, y sin embargo no piensan. Se desarrollan, lógicamente, actividades lógicas, programadas, no voluntarias, pero... pensar tampoco es pensamiento. O sea que hay que forzar el pensar, se puede decir el pensamiento, no es exactamente lo mismo. Y por ahí yo daba un ejemplo de alguien que alguien no entendía algo, un compañero le preguntaba, y decía, ya lo he visto, ¿no? Ese es el momento, por ejemplo, que yo ponía ese ejemplo, es como, lo he entendido, pero
lo he entendido, es casi una intuición intelectual. En su momento, cuando veamos otros autores, profundizamos en ello. Hay una amiga, una filósofa amiga, que además fue hace muchos años alumna mía de la UNED, que él habla de la razón sintiente. Porque claro, ¿no? Entonces lo he incorporado, porque no se piensa solo con la cabeza, también se piensa con el corazón, ¿no? O sea, es una razón sintiente, es como más, se llama Silvia Artigas, está en Valencia. Y entonces decíamos también, esto los que me conocen, lo hemos hablado mucho, que el pensar surge en las situaciones límite. Pensamos cuando no tenemos más remedio y no hay que, sería terrible pensar todo el tiempo, en el sentido que yo lo estoy explicando. Cuanto menos pensemos, mejor. No quiere decir que no tengamos otras actividades intelectuales o del tipo que sea, porque pensar siempre significa que hay que resolver un problema, pero en un problema habría que ver lo que es problema, ¿no? Bueno, por supuesto que estamos merodeando lo que es el pensar, porque no lo podemos definir. Muchas de las cosas que hacemos es merodear, iluminarlo desde distintos puntos de vista. Pasa lo mismo con el ser. Y por supuesto que tampoco vamos a llegar a una conclusión fija, pero que podemos ir compartiendo. Uno que está aquí, no sé si está hoy, me mandó un correo. Por cierto, no me da tiempo de contestar los correos, porque el correo lo voy a usar desde el punto de vista informativo. A veces contesto, sí, porque me pone que era una ciclogénesis, no sé, de ideas. Me llamó la atención, me resultó muy divertido y interesante lo que me dijo, porque claro, el hombre habrá terminado con la cabeza, con esto de pensar en lo que hay que pensar, y es pensar en lo grave. Y me gustó, nunca me habían dicho que eso era una ciclogénesis, pero claro, si tú entras directamente a eso, es un huracán, qué sé yo, es un tsunami, ¿no? Pero si vas despacito, como hemos entrado nosotros, se entiende. Bueno, así que, claro, porque como pensar es pensar en lo grave, ¿qué es lo grave? Que todavía no pensamos, y aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar. Esto era más o menos lo que estábamos hablando, pero puse un texto del mito de la caverna, porque claro, yo no puedo ir, el tema de la naturaleza es Aristóteles, y este año he intentado de ir haciendo unos enfoques como más, dando más saltos, ¿no? Eso sí, una vez que tú te paras, pues empiezas a entrar en ello, y yo intento describirlo, intento ser lo más didáctico posible. Pero digo, no, yo no voy a poder hablar de la naturaleza si no hago otra parada en Platón. Claro, hicimos una parada en Platón cuando hablamos del banquete, que además lo liquidamos en unos minutos porque nos faltaba el tiempo. A lo mejor en un momento dado le trasladamos al amigo Manuel, San Manuel, que consigamos una sesión más, porque me parece que me voy a quedar corto. Y así como nos cambian, pues que nos metan a un lado y que echen a otros ese día. Ya está. ¿No? Bueno. Entonces, ¿habéis leído el mito de la caverna? ¿Todo lo habéis leído alguna vez? En el colegio, en el instituto, todo. Pero ¿lo habéis vuelto a releer? Sí. Bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo no lo voy a leer ahora, porque lo que tenéis es una foto, porque me fui directamente a uno de mis libros y fotografié una foto, porque no encontraba el texto en Word. A ver, es una... yo he hecho, hace muchos años hemos hecho una obra como de teatro viene muy a propósito, con personajes, con una cierta escenografía, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la escena primera es que hay ahí unas personas encadenadas mirando en una cueva, en una caverna, mirando justamente el lado contrario de la entrada, y que les aparece, proyectan sombras, y qué es lo que ellos ven. Y siempre hacíamos bromas y no tantas bromas. Bueno, ¿qué podría tener esta? Ellos no saben ni por qué están ahí. Han nacido, ahí están, no se cuestionan, están ahí. No debe estar mal la caverna, porque hay buena temperatura, ni mucho frío, ni mucho calor, les darán de comer.
charlarán con el vecino y verán y se entretendrán con las sombras y verán cosas, ¿no? Y bueno, ese es su mundo un poco, ¿no? Entonces, pues ahí hacíamos el ejercicio cuando yo trabajaba con chicos jóvenes, bueno, y qué son las sombras, y quiénes son los prisioneros, y qué pasa cuando un prisionero corta las cadenas, o no sé si me recuerdo si las corta o por casualidad se libera, y con mucho esfuerzo sale, porque la salida está un poco escarpada y sale, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Luego sale y claro, estaba en la oscuridad toda la vida. Y imaginaos. Además, para colmo, eso es en Grecia, no sé si sería un sol impresionante. Imaginaos que sale, ya sería criminal que saliera en el mes de julio o agosto, pero salga cuando salga, le va a herir los ojos y lo que va a querer, lo que va a sentir la necesidad de volver corriendo a la caverna donde estaba tan a gusto, ¿no? Pero persiste. Persiste y empieza a ver cosas. Empieza a tomar conciencia de que esas cosas que ve son parecidas, pero no tienen nada que ver con las de adentro. Claro, y además puede ver gracias al sol, precisamente la luz del sol que le encandilaba, también le va a permitir que esas cosas iluminadas yo las pueda percibir. Bueno, imaginaos todo lo que se puede sacar de aquí. Podríamos pasarnos un curso entero, podríamos irnos a encuentros literarios, a hacer un monográfico sobre el mito de la caverna. Sería muy interesante desde muchos puntos de vista. Luego hay en literatura también ha habido influencia de esto. Este prisionero vuelve, les cuenta a los demás, mirad lo que hay, lo quieren matar. Lo quieren matar, es porque realmente que le cuente a los demás y te viene a decirles que lo que hay fuera, que eso no es vida, que la vida está afuera. Bueno, también es interesante por qué lo quieren matar, porque les está fastidiando su confort. Están adaptados a ese espacio tan protegido, se alimentan, es confortable y tal. También sería muy interesante poder hacer la analogía. ¿Qué le pasa al que intenta de alguna manera abrirle los ojos a los demás? Cuando en el fondo los demás están muy cómodos con la visión que tienen. Bueno. Quería hacer simplemente referencia a esto, ¿no? Porque si nosotros, por ahí también se hacían algunas analogías, ¿qué es el sol? El sol es lo que permite que todo se vea. El sol es la luz que las cosas reflejan también. Entonces, pues esto en la filosofía de Platón, muy metafórica, es la idea de bien, la idea que hace posible conocer las ideas. Que conocer las ideas es precisamente pasar de la sombra, que son apariencias, la doxa, se dice en griego, lo que surge de este conocimiento que te brindan los sentidos de lo aparente, para poder llegar al mundo, a las ideas, que las ideas son aquellas que están en ese mundo exterior, iluminadas por el sol, o sea, por la idea de bien. Es interesante, la idea de bien, porque tiene una connotación nociológica, ética, pero también nociológica, ¿no? Aquí hay un mundo, pero yo quiero simplemente que os vayáis dando una idea de hasta dónde podemos llegar simplemente trabajando con textos y cómo lo podríamos aplicar incluso en nuestra situación. Bueno, este fragmento, este conocido como mito de la caverna o alegoría de la caverna, está en uno de los libros, está en el libro 10 de la República. O sea, la utopía política que Platón nos plantea en la República está aquí, o sea que tiene de por sí connotaciones políticas, ¿no? Ya sabéis que yo pienso, con otros cuantos, que la política es ni más ni menos que es el correlato de la ética individual y luego, ¿por qué? Porque la acción política, acción política estrictamente es acción ciudadana, porque viene de polis, ¿no? Y la acción política es realmente cuando se concreta mi postura ética. Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Lo decía una santa muy nuestra. Muy bien. Esto quería yo hacer esta referencia, porque vamos a
partir en el tema de la naturaleza de esta relación, de afiliación con Platón, que no olvidemos que Aristóteles era discípulo de Platón. Además, el más importante históricamente hablando, es discípulo de Platón, aunque también, lógicamente, se va a separar, vamos, va a avanzar en unas direcciones, pero nunca va a contradecir, más bien va a analizar y va a sacarle partido a aquellas enseñanzas que tuvo con su maestro, ¿no? De paso, yo también, una cosa, fijaos, hay gente que dice, no, la filosofía, cada uno piensa lo que se da la gana, los filósofos viene uno, este lo contradice al otro, y entonces tenemos a Parménides, pero viene Heráclito y le enmienda la plana. Eso es de manual infantil. Si en el fondo están diciendo lo mismo. Parménides y Heráclito están diciendo lo mismo, lo que pasa es que lo que cambia es el punto de vista. Entonces, será interesante saber cómo la noción, valga la redundancia, porque idea también puede ser noción o concepto, la noción de idea de Aristóteles es la misma que la de Platón. No, es que Platón es un idealista, Aristóteles es un realista. Ese tipo de dicotomías que no son buenas para entender la historia de la filosofía. Y tampoco para entenderla. Cuando vamos con cliché, es cuando realmente estamos haciendo una interpretación que puede estar muy sesgada y estar muy distorsionada, ¿no? Bueno. Va a ir saliendo, vamos soltando cosas. El amigo de la ciclogénesis, no se preocupe porque eso es porque vamos a ir soltando cosas, no podemos hacer de otra manera. Y de paso, para colmo, pongo un texto de Wittgenstein. Creo que también lo mandé, ¿no? Mandé un texto de Wittgenstein en el correo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Para generar más inquietud o más ideas. Y el texto sí lo leo. Es el parágrafo 6.521 del Tractatus Logico Philosophicus. La solución del problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. Claro. ¿No es esta la razón por la que las personas, tras largas dudas, llegaron a ver claro el sentido de la vida? ¿No pudieron decir entonces en qué consistía tal sentido? Esto ya hizo una alusión Carlos. Yo había dicho lo mismo que tú dijiste. Hizo una alusión Carlos, pero me permitió ahondar un poquito más. Claro, el sentido no existe. En todo caso, habrá sentido que nosotros podamos darle a las cosas. Entonces, ahí dice, en el parágrafo siguiente, lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Son fragmentos, pero quiero explicar. Lo que verdaderamente buscamos, en lo que verdaderamente hay que pensar, diría yo también, es en lo que no se puede pensar, ni siquiera se puede expresar, porque es lo inexpresable. Las cosas más importantes, las cuestiones más importantes son inexpresables. Quiere decir que no pueden ser encerradas en un enunciado con sentido. No digamos nada en una proposición científica o algo por el estilo. Y ahí nos tenemos que quedar. Estas cuestiones fundamentales solo las podemos merodear. Fijaos lo que llevamos. ¿Cómo lo digo esto? Nosotros nos hemos cuestionado, ya hemos vivido unos cuantos años, y nos hemos cuestionado muchas cosas. No me refiero solo a cosas inmensas o inexplicables, o como puede ser, digamos, el origen o el sentido o estas cuestiones, sino a cosas mucho más normales. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que no se pueda parar lo que está pasando en Gaza? Es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo es posible que no se pueda parar? Puse yo un pequeño, yo no uso muchas redes sociales, pero las uso y puse una cosa de Duce y tengo una cantidad de entradas. Puse esto y tengo 3 o 4. Yo creo que a la gente le da hasta miedo que lo fichen, que está en contra de, hasta miedo.
la gente le cuesta pronunciarse. Y precisamente, ¿cómo hacemos para parar esto? Bueno, y esto también es realmente, le damos vueltas y yo no tengo respuesta. Es que estamos en la época de una decadencia de la humanidad definitiva. Que esto es un gran fracaso, no lo sé. Pero bueno, las cosas se pueden ver desde una perspectiva individual, personal, digamos. Entonces, bueno, la vida tiene sentido, bueno, se podrían hacer muchas cosas, depende mucho del carácter. Yo tengo un carácter optimista, veo las cosas, la botella siempre medio llena, pero eso va de carácter. ¿eh? El que tenga un carácter contrario tiene un problema que no es un problema intelectual, es un problema de carácter, un problema psicológico. ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho. Dice, el método correcto de la filosofía sería propiamente este, no decir nada más que lo que se puede decir. Lo que se puede decir es muy poco. En realidad, aquí hay una cierta relación con la ciencia, ¿no? Porque la filosofía analítica, que es análisis del lenguaje, pero tiene muy en cuenta la cuestión del lenguaje científico y la lógica, algunas ya hemos visto muchas cosas aquí. Y entonces, a ver, en ciencia y en una filosofía muy cercana, solo se puede decir aquello que tiene sentido desde el punto de vista, no ya desde el punto de vista de la pregunta por el sentido, sino enunciados que no tienen sentido, mejor no se pueden formular desde el punto de vista de lo que se puede expresar. Se pueden formular poéticamente, por ejemplo, la nada, nada eso. ¿Qué es? ¿Qué significa? La nada, nadea, este tipo de cosas que decía Heidegger, que dicen que hay en las traducciones. El enunciado es válido, ¿eh? La nada, nada es, desde el punto de vista gramatical, es válido. Ahora hay que ver qué referente tiene, habría que ver muchas cosas. Sin embargo, una de las tareas de la filosofía de la mitad del siglo XX, Wittgenstein, Bertrand Russell y otros, es precisamente un análisis del lenguaje, de la ciencia y de la filosofía, para depurarla de todas aquellas cosas que no se pueden decir. Que se pueden decir, sí, pero que no son como opinables, en el fondo terminan siendo como ocurrencias, casi como diría Ortega. Y entonces de aquello de lo que no se puede hablar, hay que callar, decía. ¿no? Y ahí decía cuando se abre el terreno de lo místico. Esto me parece también un texto interesante, porque nosotros vamos a rozar permanentemente aquello de lo que no se puede hablar. Pero que no se puede, pero se puede. ¿no? Y podemos merodearlo y podemos significar si realmente, por ejemplo, cuando dicen que hay que pensar que es una época grave. Bueno, si tuviéramos tiempo en otro tipo de seminario, en otro tipo de reunión, podríamos caracterizar por qué nuestra época es grave, con ejemplos súper concretos, y políticos fundamentalmente, porque, a ver, los problemas de todos son problemas políticos, ¿no? Yo ya sabéis que defiendo con Paulo Freire y con muchos otros que esta es mi modesta, y no es que estoy haciendo proselitismo, pero en la medida que intento comunicarme con mis conciudadanos sobre una serie de temas, no de una manera directa, a veces muy directa y otras veces no, realmente esto es hacer política porque es hacer sociedad, es hacer comunidad. Esto hacían muchos siglos los griegos en el foro. Bueno. Vamos a ir al tema que nos ocupa, que se titulaba algo así como, figura enunciado, me parece, en la web como ser y naturaleza, o como queráis. También se podría decir que el ser es la naturaleza, pero no hemos hablado del ser, hoy vamos a hablar un poquito, pero iremos hablando en otros momentos también. El ser es la naturaleza para Aristóteles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos que ir un par de siglos atrás. Todos estos temas, los que llevan tiempo conmigo, lo hemos dado, Parménides, le hemos dedicado 2 o 3 clases, ¿eh? y nos quedábamos cortos. Hemos diseccionado el poema de Parménides entero. Hay al que le interese, basta que me lo diga, yo estoy haciendo una especie de directorio de
porque hay tantos vídeos ahí en mi canal. Dice, ¿cuál puedo ver? Y yo pues le digo, ¿no? Estaba Álvaro, que hizo un directorio del blog y iba a ser uno de la web y falleció, ¿no? Aquí tenemos una persona, los que no saben, que un querido compañero, alumno en el sentido un poco simpático del término, que todos queríamos mucho y que yo siempre lo recuerdo, porque estaba en primera fila y una persona muy especial. Entonces, estoy señalando cosas que hemos visto, pero eso no quiere decir que no nos podamos detener en eso o que podamos hacer un monográfico en algún momento eligiendo 2 o 3 obras filosóficas y nada más, y cosas de ya veríamos. Parménides es aquel que dice, el conocido como poema de Parménides, son unos fragmentos bastante extensos para la época que se han conservado, equivalente como a unas 3 páginas de estas. Y es cuando dice el ser es, el no ser no es imposible que el ser no sea o que el ser sea. Enuncia el principio de identidad, el principio de no contradicción, y ahí surge, entre otras cosas, surge la lógica. Pero el ser no es solo, la identidad, no estamos hablando solo de una identidad lógica. Repito que esto no quiero despacharlo de un plumazo porque hay posibilidades de entrar en amplitud. Pero en un determinado momento, Parménides dice, y a esto a lo que me quiero referir ahora, dice, es lo mismo pensar y ser. Vamos a ver. Ahora vamos a poner en marcha el procedimiento, a ver cómo me sale. A ver si... ¿Sale? Sí, ¿no? Tengo que darle aquí y luego a dónde me tendría que ir. A tu aplicación. Y yo tenía, me parece que bueno, voy a abrir un documento que puede ser, a ver si puedo abrir uno. Esto lo estoy ensayando, normalmente no funciono con esto. Vamos a ver dónde tengo yo a ver si tengo aquí algún documento. Vale. No. Quiero abrir un archivo. Quiero abrir un documento nuevo. A ver si tengo si tengo aquí. ¿Veis el Word por ahí? ¿El Word quieres? Ahí, la segunda Word. La segunda, en la primera izquierda. Bueno. Bueno. Muy bien. Vamos a intentar entonces, a ver se pone tag. Teclado. ¿Eh? Que quites el teclado. Sí, ya lo quitaré, no te preocupes. No sé cómo quitarlo, no importa. Dibujar, voy a poner, vamos a ponerlo en rojo y vamos a ver qué ocurre aquí. No, una vez que lo maneja, ya se puede, muy bien. Vamos a borrar esto, de paso, muy bien. Entonces, Parménides dice, es lo mismo pensar y ser. Interesante, tenemos la pizarrita, bueno, pues perfecto. Bueno, quiere decir que es lo mismo pensar y ser. Esto es literal. No quiero hacer gala de que sé griego, pero no tengo más remedio, porque podéis, con los griegos voy a hacer referencia en griego. Vamos a hacer el experimento, así como tenemos aquí a nuestra eximia lógica, que es Marisa, aquí en la primera fila. Sí, no te cortes. Empezó de cero en lógica y yo siempre lo cuento, pero como hay un chico allí que me está mirando y se sonríe, y resulta que yo di unos ejercicios, mandé para cuando yo lo explicara, y a la clase siguiente viene Marisa y los había resuelto. Por su cuenta, se lo había currado, ¿no? Bueno, entonces, mirad, no sé cómo me va a dar para escribir en griego aquí,
para que veáis que es muy fácil, no importa, tocando auto, perdón, solo esto voy a escribir en griego, auto, noen, te cae. Steam, perdón. ¡Uy, por Dios! Esto es un atado, me equivoco muchísimo. Bueno, no, bueno, aquí está la cuestión. Es lo mismo, no, perdón. Es lo mismo Noé que Einer. Es lo mismo, auto. Ahí viene lo mismo, ¿no? Auto. Estogar es un nada, es como, pues es lo mismo, esto es el verbo ser, estin, es lo mismo Noé que Einer. Es lo mismo pensar. Esto dice Parménides. No me estoy inventando nada. Si queréis escribirlo y no sabéis griego, yo pongo... ¿Cómo lo vamos a escribir sin saber? No, por eso. La cosa es con nuestra grafía. Ser es, en griego es noei. Me he ido algo más gordo. ¿Por qué? No voy a perder tanto tiempo en esto, no os preocupéis. Ahí. Podéis poner directamente noen. Noen de ser. Einer es pensar. Ya está. Es igual. Noen y Einer es lo mismo pensar. Eso dice Parménides. Bueno, aquí nos podríamos tirar 3 o 4 reuniones. ¿Qué puede querer decir esto? Voy a hacer rápido. Hay muchas maneras. Algunos hasta se les ocurre decir lo de Descartes, no tiene nada que ver. Por las dudas lo digo porque yo pienso luego existo, no tiene nada que ver. Esto puede querer decir muchas cosas, hay toda luego una filosofía posterior. El propio Platón tiene un diálogo, una obra que se llama Parménides. Quiere decir que, entre otras cosas, que solo se puede pensar en el ser. Entre otras cosas, pero una muy central. No, solo se puede pensar en lo que es. Podríamos hacer una traducción mucho más inteligible, ¿no? Bueno, si algo, pensar en lo que no existe no es posible. Lo que no existe en absoluto. Yo puedo crear un monstruo de 7 cabezas y qué sé yo, 4 ojos y no sé qué, pero los elementos con los que creo el monstruo existen. O sea, la invención absoluta, si no tenemos impresiones de los sentidos, no es posible. ¿No? Entonces, solo se puede pensar en lo que es. ¿Y qué es en el ser? ¿Y qué es el ser? Lo que se puede pensar. Vámonos, estos filósofos son terribles. Bueno, voy a dejarlo aquí. Para Parménides y para todos los filósofos presocráticos, o sea, anteriores a Platón, el ser es lo mismo que la physis. La physis. Todavía no he conseguido borrar todo esto de un toque, pero yo lo voy a conseguir para la próxima. Y lo pongo como a la antigua. O sea, el ser es vamos a escribirlo ya, no sigo con el griego, physis. Lo acentúo porque en griego está acentuado. Es la famosa Y, la Y. Pero PH es la phi, es la famosa phi. Bueno, un poquito de griego sabéis. Entonces, ser es la physis. ¿Qué es la physis? La naturaleza.
La naturaleza. Este es el título de nuestra clase o lección, como es el tema de hoy. El ser es la naturaleza. Ya la cosa se empieza a entender un poquito, fijaos. Eso que parece tan extraño, lo mismo pensar y ser, el ser, y hay mucha gente, incluso cuando he hecho un poco un sondeo de qué es el ser, hay una tendencia en nuestra lengua, habría que averiguar por qué, en pensar en ser humano. No, el ser humano, esto es un ser, tan ser como yo. Todo lo que es, todo lo que existe es un ser. El ser es la física, creedme que lo dicen, luego, o sea, la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Todo lo que es, el conjunto de lo que es la naturaleza, la física. Esa fue la primera cuestión, el primer interrogante que conste en los documentos, que se hace el ser humano en un determinado momento, en la zona ¿cómo es? Esta zona que ahora de Asia Menor, que es ahora una zona transconflictiva, los llamados en los milesios, que eran jonios y demás, y aquí aparecería la episteme, y habría mucho que hablar también aquí, por algún motivo surge ahí, ¿no? Otras cosas porque eran una sociedad bastante próspera, porque eran por supuesto sedentarios, porque era un puerto de mar, porque era cosmopolita, porque había una mezcla, había muchas cosas también interesantes. Aquí van a ser la episteme, que es la ciencia. Pero la pregunta por la fisis. La pregunta que se hacen estos pensadores es por la fisis. La fisis de la naturaleza. Estos pensadores se los conoció como físicos. Muy sencillo. Entonces, cuando realmente hay un indagarse acerca de la naturaleza a través de el logos, de un tipo determinado de razón, no porque había muchas referencias de la época de los poetas y de Homero, Hesíodo, de todos estos, ¿no? Cuando realmente uno se interroga, vamos a llamarle racionalmente, surge la pregunta, ¿por qué es esto? ¿No? ¿Qué es el ser? O sea, ¿qué es todo esto? Nosotros no podríamos seguir haciendo ahora, ¿qué es todo esto? A ver, ¿qué es todo esto? ¿No? Porque el conjunto de lo que es la naturaleza, de los cuales nosotros somos seres naturales, formamos parte. Entonces, esa es la primera pregunta. Y las primeras respuestas fueron respuestas por algo material. No voy a avanzar, agua, aire, tierra, fuego, todo ahí sale la doctrina de los 4 elementos, pero fundamentalmente para los griegos, aquello físico, la naturaleza es materia. Materia. O sea, la primera caracterización de la naturaleza es la materia. Materia. Y esto va a tener mucho que ver en Platón, y va a tener mucho que ver, el tema de la materia es un tema clave, ¿no? Gile se dice en griego, por eso la doctrina aristotélica, los que habéis leído por ahí, os recordáis, se llama hilemorfismo, con H e Y, hilemorfismo. El hilemorfismo sería la doctrina aristotélica que considera que la sustancia, ya veremos lo que, está formada por gile, materia, y morfe, forma, materia y forma. Entonces, la naturaleza es material. Para Platón, que dice que es idealista, por supuesto que sí. Para todos, para todos, para todos. Eso del idealismo de Platón tendríamos que dejarlo también, porque esa es una aplicación indebida, el idealismo, realismo, materialismo en aquellas épocas. Bueno, para Aristóteles, bueno, esta es la primera cuestión. Yo luego ya sabéis que hago un resumen. Para la próxima lo puedo colgar o puedo poner parte de esto para que lo tengáis. No me lo traigo en el ordenador porque es una pantalla mucho más. Entonces, la pregunta fundamental de los presocráticos es el interrogante por la fisis. Yo aquí señalo, para no olvidarme, que para estudiar los clásicos, estudiar cualquier pensador en otra lengua, pero sobre todo de un griego clásico, pues el tema de las traducciones es muy importante. Hay muchos errores
históricos que se han perdurado hasta nuestros días por falsas traducciones, por malas traducciones. No malintencionadas, simplemente erróneas. Hoy en día hay unas técnicas de traducción muy específicas, los traductores las saben. En aquella época, bueno, es como la Biblia, ¿no? La Biblia con la que se funcionaba de la traducción de la Vulgata latina, se hicieron unos disparates increíbles. Luego ha habido traducciones muy interesantes, precisamente, que hicieron muchos de la corriente de la teología de la liberación, y existe una Biblia para América Latina, cuyo ilustrador es Hernán Rodas, que es un cura ecuatoriano que yo lo conocí aquí en Madrid en la década de los 70. Pues, y hay disparates monumentales. Entonces, por eso que me gusta decirlo. Para Platón, bueno, hemos dicho que la naturaleza es el ser. Para Aristóteles, el ser, digamos, primera aproximación, Parménides, ¿no? Parménides, por ejemplo, dirá también que el ser es la naturaleza. Esto sería el ser. Fuera del ser nada hay, dice Parménides. Todo es. Fuera del ser no hay nada, porque es la noción. Si lo utilizamos desde el punto de vista lingüístico como noción, no hay nada más universal que el ser. Lo mínimo en el famoso árbol de Porfirio, que se puede decir algo que es. Lo mínimo. Porque si no es. Y, ojo, y no estoy equiparando ser a existir, sería otra cuestión también. Entonces, y ese ser es la physis. El ser que es la physis es el ser en su conjunto, pero vendrá Aristóteles y dice, bueno, pero hay distintos tipos de ser. Perdón, Platón. Platón dice, hay distintos tipos de ser. Estas son las ideas. Las ideas como esencia, que son representación de lo que las cosas son, ahora voy a entrar un poquito más en ello, sería el plano del significado, en el punto de vista del triángulo semiótico. Las ideas. Sí, todo es, pero hay distintas maneras de ser, distintos géneros, si queréis. Qué sé yo, están como se nos dé la gana porque luego podemos hacer más circulitos, ¿no? Qué sé yo, vamos a ver, los animales, vegetales, minerales. Dentro de los animales, pues hay, no sé qué, cordados, no cordados, mamíferos, ¿no? O sea que hay distintas. O sea que las ideas de Platón caben perfectamente en la noción de ser de Parménides. ¿Y Aristóteles qué hace? Dice, sí, bueno, pero aquí, dentro de géneros, por ejemplo, hombre, la idea de hombre en el sentido de ser humano, pues, pero Marisa es hombre, ser humano, Carlos es ser humano, Rafa es ser humano, etcétera, etcétera. Yo lo pongo como unos puntitos ahí. ¿Te das cuenta como yo no puedo traer un esquema al uso de los PowerPoint? Hay que dibujar porque es la pizarra de antes, porque si no, ¿cómo te traes eso ya encorsetado? Yo no lo puedo hacer. Bueno, pues aquí tenemos, fijaos, el ser, la naturaleza, la physis, las distintas maneras de ser, de hecho esencia va a ser manera de ser también, y los seres concretos o individuales. A esto Aristóteles le llamó la sustancia. Vamos a borrar. Voy a ver si la filosofía me sirve. ¿Qué dice? ¿Qué? Las conversaciones que hay. No, es que hay chavales. Pero se cierra la ventana. No, es que no lo he entendido. Se ha enfadado por algún motivo que espero que... Que no se puede concentrar porque está oyendo. No me extraña. Lo de afuera. Entonces dice, voy a ver si la filosofía me sirve de algo. Pues que ir a decirles que A lo mejor les va a dar una... No creo que eso sea muy Bueno, filosófico. yo lo haría. Tú lo
digo que eres pacifista. Ah, no, yo no soy muy... Soy pacifista, sí, pero activo. Pero claro, me han sido... Bueno, claro, no, bueno, está bien. Entonces, vamos a ir allí. Para Aristóteles, ahora estamos en Aristóteles. Para Aristóteles, el ser es la sustancia. Bueno, menuda palabreja, porque en realidad viene del latín, y Aristóteles es un filósofo griego. En griego se dice toti eneina, es una frase completa, no voy a meterme ahí. Es la sustancia, pero vamos a quedarnos con eso. Mejor dicho, ¿qué es la sustancia? Esto ya es de manual, pero es correcto. Lo individual y concreto. En ese librito que hay todavía queda alguno por ahí, si alguien lo quiere, no es que lo quiera vender, pero es que sin librito os va a resultar un poco más difícil. He hecho una edición más pequeña, por si alguien no se quiere gastar tanto, pero son los primeros temas. Bueno, el ser es la sustancia es lo individual y concreto. ¿Qué es lo individual? En lo que estoy explicando, esta es una parte un poco abstracta, pero luego no vamos a estar todo el curso así. Esto es, casi de lo más... hay una serie de taxonomías y demás. Pues ser individuo, lo separado, no está mezclado. Lo individual es el individuo. Concreto, material. Eso que la sustancia es material e individual. Yo siempre decía, ejemplos de sustancia, hace muchos años. Y la gente decía, pues, el ser humano. Vale, sí, está bien. Pero no salían de ahí. Yo digo, pues esto es una sustancia. Y lo de adentro, pues también. Muchas gracias. Parece que la filosofía funciona. Muy bien, muchas gracias. Hubiera hecho... entonces, yo me acuerdo que cogía una tiza. Muchas gracias. Cogía una tiza y lo partía. ¡Trac! Y ahora, pues hay dos sustancias. Y si lo pudiera seguir partiendo, o sea, es tan sencillo como eso. Lo que es individual no es que sea la tiza, porque si nosotros el concepto de tiza es la idea de Platón. El concepto, y por lo tanto es indivisible. Los conceptos no se pueden dividir. El concepto no se puede dividir, porque es una idea, no se puede dividir. Lo que se puede dividir son las sustancias materiales. Parto por la mitad, tengo dos sustancias. Así de sencillo. Así de sencillo. Muy bien. Se capta por los sentidos. Va a revalorizar el conocimiento de los sentidos. Aristóteles, mejor dicho, le va a dar su sitio, porque para Platón los sentidos era aquello que nos llevaban a conocer y no nos permitían discernir, según Platón, más o menos, aquellas sombras de la caverna. O sea que los sentidos nos engañan, en cierto modo, pero no es que nos engañen. La doxa, que es nuestro conocimiento a través de los sentidos, es antesala de la episteme, de la ciencia. Pero se trata de conocer desde el punto... Bueno, esta gente lo que quiere es persigue la episteme, todos ellos, la episteme es la ciencia. Esto también es muy importante entender. Están persiguiendo la ciencia, todos. No solo los físicos presocráticos, no solo Aristóteles, que es un lógico y es un físico de primera, también Platón. Persigue la episteme, que es aquello de lo que se puede hablar con propiedad, digamos. La sustancia está, para Aristóteles, compuesta de materia y de forma. Materia y forma. Gilé, morfé, ilemorfismo. Esa es la doctrina aristotélica, ilemorfismo. ¿En qué consiste? Hacía
preguntas por ahí en esos exámenes, el dimorfismo aristotélico. Y el estudiante tenía que poner que según Aristóteles la materia está compuesta, y el que no pusiera esa se lo tachaban, porque como corregía muy deprisa, se lo tachaban. Entonces no podía luego estudiar la carrera que quería porque no había sido capaz de responder lo que era el heliomorfismo. Materia y forma. Aquí hay una cosa muy interesante, que la materia de la que está hablando Aristóteles, ¿nosotros podemos conocer la materia? ¿Se puede conocer la materia? Ah, un ejemplo, dime. No sé, la madera. ¿Eh? La madera es No. materia, ¿no? Ah, no. Madera. O sea, Tú en tu vida has Platón. visto madera. Ah, estamos Platón puros. La madera de esta mesa sería en todo caso. No, es que es muy importante, lo individual. Fijaos que la madera, no tenemos ninguna impresión sensible de madera. La madera de este objeto de madera, sí. Es que este matiz es muy importante, porque para Parménides, para Platón y para Aristóteles, la materia universal, que por otra parte es de lo que es la física, es incognoscible. No se puede conocer. Nosotros podemos conocer la materia de cada cosa material. Es que esto es importantísimo. Además, es muy interesante. Parece un ejercicio intelectual, pero esto nos llevaría a cosas. Nos va a llevar a cosas. Pues tenemos que tener paciencia. Un curso de 10 clases, digamos, 10 lecciones. Por eso dirá Parménides que la materia, y dirá también Platón, que la materia es el no ser. ¿Cómo es posible? ¿Y sabéis una cosa? ¿Qué dirá Aristóteles? A esta materia universal, Aristóteles le llama materia prima. De ahí viene. O sea, prima quiere decir la primera acepción del término materia. Eso quiere decir, el primer significado de materia es esta materia universal. La materia prima, ¿será ser o no ser? Por jugar un poco. Ser. No ser. No sé. ¿Cómo puede ser entonces que las cosas materiales, tan concretas y tan perceptibles que son, estén hechas de algo que es el no ser? Por una razón muy sencilla, porque no ser en griego no quiere decir nada. Claro, nosotros tenemos nuestra formación. Esto es una influencia casi judeocristiana, bíblica. Ex nihilo, Dios crea el mundo ex nihilo, desde la nada. No sé qué puedo entender qué significa desde la nada, porque desde es que viene de alguna parte, ¿no? Bueno. Entonces nosotros tenemos una concepción de no ser, no en lógica, pero sí en demás cosas, como que es la nada. Y no ser no es la nada. Dice Platón en el Parménides, tantas veces el ser es, el no ser no es. Tantas veces el no ser es, el ser no es. Son lo contrario, pero no es la nada. No existía en el griego clásico, antiguo, una palabra que significara nada. Había una palabra que era me, que es una negación, meón, on es ser. Meón es no ser, que significa eso, no ser, pero no nada. El concepto, vamos a llamarle, si se le puede decir que sea un concepto de nada, entra con la visión bíblica judeocristiana de ese tipo de nada. Y además, en cierto modo, también hay un cierto patinazo de la traducción de la Vulgata latina, ¿no? a las distintas lenguas occidentales y demás. Entonces, voy a ver si puedo por lo menos llegar a un punto que vamos a tener que montarnos en la siguiente reunión. No vamos a terminar hoy este tema. Vamos a desplazar un poquito y luego ya veremos. Para que una sustancia sea... Bueno, ser y existir no es lo mismo.
en lo que yo estoy intentando, es que hay que hacer forzar un poco la mente. Ser para nosotros es existir, ¿no? A ver, lo más sencillo sería, ¿qué es ser? Existir. Sin embargo, no tiene esa dimensión existencial el término ser griego. Nosotros, además, el término ser nosotros lo usamos en un sentido copulativo. No decimos, allí detrás del parque es una casa muy bonita. Decimos, hay o existe una casa muy bonita. No tiene, los griegos dirían, es una casa muy bonita. En el sentido, es un verbo transitivo. Esto ¿podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Me sería muy interesante porque hacer este ejercicio, pero que no es un mero ejercicio intelectual, nos va a llevar a cosas. Entonces, para que una sustancia sea, esto casi, o lo pongo en un resumen, no digo para que una sustancia, ¿qué quiere decir? Para que una sustancia exista, pero para que una sustancia sea, concurren 4 causas. Y aquí voy a utilizar bueno, lo voy a borrar para volver a construirlo. Fijaos. Causas de la sustancia. Para que una sustancia sea, concurren 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Pero causa no, es que esto es la causa. Sí, pero es que hay 4. Para que algo ocurra tiene que pasar, para que exista una sustancia o sea una sustancia, 4, no 1, 4. Bueno. Un ejemplo, que lo conocéis todos, muy interesante. La famosa ejemplo que da Aristóteles de una estatua, no sé si era la Venus de Milo o una de estas estatuas conocidas. El trozo de mármol, la materia. Tiene que haber materia. La idea que tiene el escultor de lo que quiere sacar de ahí, esa señora, pues esa es la forma. La causa eficiente, la que produce verdaderamente la sustancia. El escultor, toc, 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 dando golpecitos y plasmando esa forma. La forma también es interesante porque idea también es forma, morfé se dice en griego, pero también es sinónimo de idea. La idea que tú quieres plasmar. Y causa final, la estatua terminada. Que luego hay que hacer otras apreciaciones, ¿no? Porque claro, ahí parece que funciona. La materia, el trozo de mármol, la idea que el escultor quiere plasmar, que la vaya plasmando y que la termine. Eso. ¿Sabéis una cosa? Que Aristóteles metió la pata. Oye, Eduardo, tú eres un insolente. ¿Cómo le vas a vender la plana a Aristóteles? Pues ha metido la pata. ¿Quién ha descubierto el patinazo de Aristóteles? Sí, tú lo puedes descubrir porque estábamos con el tema de la materia prima, que si es... El trozo de mármol también es una sustancia. ¿Entendés? O sea, el ejemplo queda muy bonito, sirve, pero hay que hay una metedura de patas porque el trozo de mármol ya es una sustancia, porque lo puedes percibir, lo puedes comprar, lo puedes buscar. Y la materia a la que hace alusión Aristóteles es a la materia universal, que está en la sustancia. Pero bueno, es un pequeño... a veces cuando ponemos ejemplos, podemos patinar un poco y además los alumnos, los estudiantes no se dan cuenta y ya está. Y lo entienden porque es muy gráfico. El mármol, la idea de la señora que yo quiero esculpir, el hecho de que lo haga y luego terminarlo. Bueno. Ahora vamos a definirlo de una manera más. ¿Qué es la causa material? La materia de la sustancia. Muy fácil. Lo acabamos de decir. Gilemorfismo. La materia de una sustancia es la causa. ¿Cuál es la causa material de esto? Pues la materia de esto. Para que haya esto tiene que haber, si no hay materia no hay nada. Sí, puede haber una idea, lo puedo dibujar, pero tiene que haber materia física. ¿Cuál es la forma? Es muy importante la forma porque de ahí saldrá la esencia. Prometo que no va
clases tan difíciles, o sea, o por lo menos que parezcan tan abstractas, lo prometo, pero que además vamos a llegar a conclusiones, porque luego vamos a saltar a los modernos, y entonces los modernos ya... A ver, es la forma o la idea, forma, morfé, la idea. O sea, que esto, a ver, los seres artificiales es muy fácil, ¿eh? Porque esto va, la causa formal es lo que otorga la esencia, que es como el carnet de identidad de las cosas. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una funda, porque yo lo habéis visto que es una funda de una tablet esta, de un iPad, ¿no? ¿Qué es esto? Una botella. ¿Cuál es la esencia de esto? Pues que contenga un líquido, que en este caso es agua, o sea, es muy fácil. ¿Qué es esto? Un lápiz, en este caso electrónico, que sirva para escribir. O sea, los seres artificiales, cuando los construimos, ya le incorporamos la esencia. Ahora, muy bien, ¿qué es un pino? Menudo lío. ¿Qué es un pino? Ya no es lo mismo. Según Aristóteles, él definiría lo que es la esencia. Pero ahí también es antiguo Aristóteles, ¿eh? Ahí tengo que reconocer que es antiguo. ¿Qué es un pino? ¿Alguien sabe lo que es un pino aquí? Hay montones de pinos. O sea, podríamos describir pinos. Pero la esencia de pino, ¿qué es en sí? ¿Qué es la esencia? ¿Será que son los botánicos los que tienen que saber esto? Los que los pueden definir según la clasificación, que no sé qué tipo por género próximo, diferencia específica. Por ejemplo, ¿qué es un perro? Canis canis, ¿qué es un lobo? Canis lupus, etc. ¿Serán estos los que pueden...? O sea, que estamos arreglados, porque realmente los únicos que pueden saber la esencia de las cosas que no son artificiales, pues son los científicos, ¿no? Menudo lío. Pues no es tan complicado, porque hoy en día esencia es lo mismo que significado, vamos, es lo mismo, deriva en significado, las esencias como tales, pero esto ya veremos cuando hagamos la crítica a esta ontología clásica, que es muy útil, pero nosotros no podemos conocer la esencia de las cosas. Como mucho podemos otorgarle significado. Entonces yo ponía como ejemplo que un pino para una señora que vende pinos en una esquina para Navidad es una mercancía, que se traduce en dinero, ¿no? El pino para uno que viene, o otro árbol, o el pino se pone abajo de esos pinos frondosos, pues es sombra. Lo que menos nosotros estamos pensando en la clasificación biológica de lo que es el pino. Si yo decía por ahí un ejemplo un poco, pero es significativo. Si yo le regalo una flor a una amiga o a un amigo, antes decían, bueno, a las amigas hay que regalar este tipo de flores, a los amigos casi mejor no, pero en todo caso, bueno, regalo una flor. Entonces yo decía, la gente se asustaba, se reía un poco. Yo no estoy regalando un órgano sexual de una planta fanerógama. No, sería una grosería. Pero eso es una flor, biológicamente hablando. Y yo no soy nada grosero. Yo si regalo una flor, si alguna de vosotras o vosotros regalo una flor en algún momento, pues piensa que estoy regalando. Algo tiene una significación simbólica de algún tipo, pero no algo tan como eso. Bueno, entonces, causa material, la materia, causa formal, la forma. La forma es lo que hace, yo lo digo así, que esa sustancia sea lo que es. Vamos a ponerlo. La forma hace, por poner algún verbo que usar, que la sustancia sea lo que es. Ese lo que es, lo que una cosa es la esencia. O sea, la forma otorga la esencia de una cosa. Cosa y sustancia son sinónimos, ¿eh?
Cosa viene, es muy, muy técnico el término cosa, porque es la traducción del res latino, que significa sustancia también. Y la realidad, realitas, es el conjunto de cosas. O sea, que el término cosa, cuando los italianos preguntan por algo, muchas veces dice, cosa es quello. Cosa es. ¿Qué es? Es decir, ¿qué dicen cosa? Fijaos. O sea, que la cosa es la sustancia. Entonces, para que una cosa sea, para que una sustancia sea, es necesario la forma que le otorga lo que es eso, la esencia. A través de la esencia se define. Dentro de Aristóteles también es un gran lógico, ¿no? Y de ahí se han derivado una serie de pensadores que, sobre todo Aristóteles era biólogo y zoólogo, y gracias a su nomenclatura se han clasificado montones de especies animales y vegetales hasta nuestros días, siempre con dos palabras, género al que pertenecen y dentro de canis. Este animal es un canis, es un cánido, pertenece al orden de los cánidos, a la especie de los canis o lupus u otros. Entonces es interesante, fijaos de dónde viene. Eso es la esencia. Muy bien. La causa eficiente, ya la hemos borrado, acordado, la causa eficiente, es lo que hace, aquello que el escultor hacía, que una cosa sea, simplemente. Causa eficiente, entonces, hace que una... Y ahora voy a poner cosas, porque es totalmente técnico el término. Sea. Sea lo que es la causa formal, esencia. Que sea. Otorga el ser. La causa eficiente da el ser. La causa formal da el ser tal o cual cosa. Luego los escolásticos, los medievales, la cosa la liaron un poco ya con una influencia bíblica en el fondo, entre la famosa dicotomía entre esencia y existencia. Pero ya eso no es griego. Bueno. Entonces, la causa eficiente del escultor hace que la estatua exista como tal estatua. Causa formal, eficiente, material, formal. No he puesto lo de material. Final. Bueno, esto es un poquito más complicado. Vamos, más complicado. O sea, es que no puedo decirlo de otra manera. Es que cada ser cumpla con su esencia. O sea, que no le pidas peras al olmo. Que si quieres peras, se las pidas al peral. Porque los perales dan peras y no los olmos. Es una manera de... Cada uno se comporte según su esencia. O sea, marca un poco la esencia realmente en biología sería pues la fórmula genética y que se comporte como tal, ¿no? Entonces, es un poco más, se nos escapa un poquito, pero es eso, la coherencia, ya está, la coherencia con la propia esencia. Sería, bueno, esto es casi de lo más complicado, que no es muy complicado, pero esto nos lleva, entonces, que la esencia de las cosas, para Aristóteles, se puede conocer. Se puede conocer a través de... la inteligencia aplicada de una determinada manera puede conocer la inteligencia de las cosas. Los medievales decían, porque como tenían que poner a Dios por todas partes, que ahí actuaba el intelecto agente, una especie de auxiliar de la inteligencia que tenía que ver un poco con la iluminación divina. Bueno, pero digamos que... me he perdido. Aristóteles consideraba que aplicando correctamente, voy a dar unos cuantos pasos, la inteligencia podemos conocer lo que las cosas son. Yo, con todos los respetos y el cariño y afecto que tengo por Aristóteles, yo digo, esto se llama, decía, porque dicen que Aristóteles es realista, yo le pongo realista, ingenio. O sea, pensar que nuestra inteligencia puede conocer la esencia de las cosas, verdaderamente hay que ser muy, muy cándido, ¿no? Y muy, muy confiado
en una determinada manera de ver el mundo. Pero nos ha servido eso para otras cosas, pero no podemos conocer la inteligencia de las cosas. No tenemos nada en nuestra inteligencia que sea una especie de radio láser. ¿Sabes? Esto es tal cosa. Si no podemos decirlo ni de un pino, ni de una flor, ni de nada. No podemos conocer la esencia de las cosas. Nuevamente, podemos otorgar significados. La cuestión de la significación, toda la teoría de doctrina de significación será muy interesante ya en la época moderna y contemporánea. Pero entonces, ¿cómo explica Aristóteles? Porque dice las ideas, él era discípulo de Platón, ¿y qué son las ideas? Dice Aristóteles. Y las ideas. Mira, la idea, eidos, en griego, muy parecido, eidos, no lo voy a escribir en griego, pero eidos es idea. También morfé, forma. La idea, para Aristóteles, precisamente es la que encierra la esencia de las cosas, pero las ideas como tales no existen. No son en el sentido de la dimensión existencial que tiene el verbo ser para los griegos. Entonces, las ideas son precisamente la representación, voy a ponerle yo intelectual aquí en la cabeza, de la esencia de las cosas. Esta es la idea. Idea de mesa, sabemos lo que es. Las ideas son interesantes porque son predicables. Está todo el tema de los predicables en Aristóteles, que son las categorías y todo esto. Esto es una mesa. Este artefacto, este mueble, es una mesa. ¿Por qué puedo decirlo? Porque cumple con las características de la esencia de mesa, que es algo que se sostiene de alguna manera, puede tener 4 patas, una sola, suspendida con unas cuerdas del techo, qué sé yo, pero que sirven para apoyar, para comida, para escribir. Es una mesa. Esto es una silla porque tiene la esencia de silla. Entonces, la esencia, ¿y las ideas precisamente representan la esencia de las cosas? También para Platón, exactamente, eran los famosos géneros, aquellos circulitos que yo hacía dentro del círculo grande. Hasta tal punto que Aristóteles, bueno, no quiero liarla mucho, Aristóteles llama, porque sustancia se dice usía, digamos, de ahí viene usía cuando dice usía, cuando se habla de dónde viene esta palabra usía, ¿no? Porque es algo importante. Sustancia es usía en griego, que es el participio presente del verbo einan. Nosotros no tenemos participio presente, los griegos sí, en femenino. Bueno, en realidad en un dialecto, porque es on, usa, on, o usa se escribe. Y en un dialecto que usía, es lo mismo. Entonces, la idea es la representación de la esencia de las cosas. ¿Y cómo conozco yo la esencia de las cosas? Ahora es la famosa doctrina de la abstracción. Estas son herramientas que las vamos a necesitar. Herramientas. No sé si será una ciclogénesis o no. Mediante la abstracción. Esto se entiende, ya lo veréis. Yo a través de los sentidos conozco que esto es una mesa, esto es una botella, esto es un artefacto que, bueno, ya sabemos lo que es, un móvil, etc. Es una persona. Eso lo conozco a través de los sentidos. Pero de esto yo puedo decir lo que es, ese lo que sea cada cosa es la esencia. Pero ¿cómo llego yo a la esencia? Mediante un procedimiento que se llama abstracción. Esto viene del latín abstraere, quiere decir separar, el que usamos nosotros, pero es lo mismo correspondiente a Aristóteles. Separar algo de algo. Separo las características, dejo de lado las características individuales, específicas, concretas, y me quedo con la esencia. O sea, me da igual que sea de cristal, de madera, de metal, etc.
es una mesa. O sea, dejo de lado las características individuales y digo, esto es una mesa. Lo que me permite decir, esto es una mesa, es precisamente porque tengo la idea de mesa que la he formado de ver varias mesas. Nosotros este procedimiento en el conocimiento lo hemos hecho. Mira, yo doy un ejemplo de la psicología evolutiva. Cuando un niño, un bebé, mamá, que es una de las primeras mamás, las oclusivas, papá, estas que son así, es su madre. No cualquier señora, su madre. ¿Hasta qué pasa? Habría que entrar en Piaget. ¿Hasta qué pasa? Evoluciona su inteligencia, se desarrolla. De descubrir, llegar a la idea de madre, pasa un tiempo. Ya en este momento no me acuerdo, pero los psicólogos que dedican a esto saben, no sé si son 2, 3 años, no sé cuánto, más o menos, no lo sé. En este momento no quiero inventármelo. Entonces, se da cuenta que su mamá, pero que tendrá que socializarse, conocer a otros niños, y los otros niños también tienen mamá, y en un momento dado tiene la noción de mamá, y que su madre es una mamá, como de una madre. Pero en un principio la idea representa única y exclusivamente a esta sustancia individual y concreta que es su mamá. Los bebés conocen, pero conocen de una manera muy no abstracta, la formación del pensamiento abstracto de manera concreta. Piaget lo estudia muy bien.